tema en esta preciosa noche, despertando el temor de Dios. ¿Pero en dónde? En la iglesia. Despertando el temor de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Así que vamos a dar comienzo. Bendito sea Dios. En esta preciosa hora comienzo a el estudio. Recuerde, esto es intensivo. Esto es algo, amén, es profundo. Vamos a adentrarnos, ¿verdad?, a los misterios. Bendito Dios, que Dios quiere revelar a su pueblo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así que vamos a leer, voy a empezar a leer. Usted obviamente no tiene que ponerse de pie. Amén. Usted simplemente sígame. Bendito sea Dios. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, en la comunión de su santo y bendito Espíritu. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito sea el Señor. Voy a comenzar este estudio, amén, haciendo una pregunta. Recuerde que el tema en esta noche es despertando el temor de Dios. Despertando el temor de Dios en la iglesia. Sea mi Dios bendito para siempre. Vamos a comenzar en esta preciosa noche con una pregunta. Amén. ¿Qué es un proverbio? Mire cómo vamos a comenzar este estudio. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, que expresa un consejo y que expresa una enseñanza. Un proverbio tiene una intención, tiene una razón de ser. La razón del proverbio, la razón de ser del proverbio es ¿para qué? Para aconsejarnos y para enseñarnos. Bendito sea Dios. Ahora vamos a discutir el propósito del orden. El propósito del orden de estos primeros versículos. Amén. Que acabamos de leer. En el versículo número 2, la palabra reitera que el principio del proverbio es para entender sabiduría y para entender doctrina. Vamos a definir lo que significa sabiduría. Sabiduría es el conocimiento profundo por estudio o por una experiencia. Sabiduría es el conocimiento profundo por estudio o por experiencia. Salomón, el hijo de David, expresa, guiado por Dios, que el proverbio es para que entendamos sabiduría, para que entendamos el conocimiento de Dios. Hay una sabiduría natural, que es la sabiduría humana, la sabiduría terrestre, la sabiduría y el conocimiento que usted adquiere dado a los estudios, amén, sea académicos, ¿verdad? Pero hay una sabiduría totalmente celestial dada por Dios. Ahí Salomón nos está enseñando que primeramente usted y yo tenemos que entender el conocimiento de Dios. Y para entender el conocimiento de Dios, tenemos que entender, amén, que hay que adentrarse en esas profundidades. Profundidades que si usted hace lo que dice la Biblia, que el que busca halla,
ciertamente va a conocer secretos, misterios revelados por Dios, y lo vamos a discutir ya mismo. O sea, yo no voy a hablar nada mío, aquí todo es de Dios. Oiga bien, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Dijo Job, en el capítulo 28, versículo número 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Oiga bien. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. La sabiduría te da conocimiento, la inteligencia te da sapiencia, te da saber. Gloria a Dios. Con la inteligencia tú conoces. Bendito sea Dios para siempre. Oiga bien, Job dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? La sabiduría viene ¿de quién? Viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Y vamos ahora a buscar el Salmo capítulo 119, versículo número 66. Salmo capítulo 119, verso 66. Bendito sea Dios en esta preciosa noche. El Salmo 119, versículo 66. Salmo 119, verso 66. Lo tienes así. ¿Qué dice? En voz alta porque se está grabando. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Job dice, ¿de dónde viene la sabiduría? La respuesta de Dios es la siguiente: enséñame buen sentido. Ahí el salmista le está hablando al Padre de la sabiduría. Ahí el salmista le está hablando al Padre del conocimiento, que es Dios. Le dice, enséñame tu sabiduría, enséñame tu conocimiento, enséñame, amén, a profundidad. ¿Dado a qué? A experiencia. Yo no puedo conocer la sabiduría de Dios si yo no tengo experiencias genuinas con Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y el salmista dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame el conocimiento. Enséñame, amén, lo que mi humana naturaleza no puede comprender. Porque tus mandamientos yo he creído. Cuando usted cree a la palabra, cuando usted cree a lo establecido por Dios, automáticamente y bíblicamente Dios va a guiarlo a usted, para enseñarle a usted y para que usted comprenda secretos, misterios revelados a través de la palabra. Sea Dios bendito para siempre en esta hora. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo número 5. Santiago capítulo 1, versículo número 5. Job dice, ¿de dónde pues viene la sabiduría? Respuesta de Dios dice, enséñame. Es Dios quien la da. Pero mire bien lo que dice Santiago capítulo 1, verso 5. Bendito sea Dios. Estoy obviamente repitiendo para que allá, obviamente, los hermanos que cuando vayan a ver el video, amén, pues tengan nota. Amén. Santiago capítulo 1. El libro después, amén. Santiago está después de Hebreo. Amén. Gabriel, ¿lo tiene? Amén. Santiago 1:5, léemelo en voz alta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Job dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? David dice, enséñame. ¿Por qué le dice David, enséñame? Porque él quiere conocer lo que no conoce. Ay, santo. ¿Ves que esto es profundo? Ahora Santiago, utilizado por Dios, nos habla directamente y nos enseña. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿falta de qué? De conocimiento. ¿Falta de qué? De profundidad. Cuando Cristo le enseñaba a los discípulos, amén, que para poder pescar había que ¿qué?
adentrarse a las profundidades de donde, de las aguas, boga mar adentro. No se pesca de orilla. Para poder pescar tenemos que ¿qué? Profundizar. Entonces, cuando usted tiene o adquiere la sabiduría de Dios, sepa y entienda que no es el conocimiento suyo, no es el conocimiento del pastor, es el mismo conocimiento que lo da Dios. En otras palabras, Dios comparte su sabiduría. Ay, santo, ay, santo. Dios comparte su sabiduría con sus hijos. Dice, oiga bien, pídala a Dios. ¿Quién tiene la sabiduría? La tiene Dios. Entonces, Él le dice a la iglesia, si tú estás falto de sabiduría, pídeme que yo te voy a dar sabiduría. No la terrenal, no la humana, sino mi conocimiento. Por eso es que usted no puede leer la palabra en la carne, porque no va a entender la palabra. Todo lo contrario. El gato tiene cuatro patas, ¿verdad? Y cuando uno lee la Biblia en la carne, le buscamos, olvídese, las 8, y no tiene 8, tiene 4 nada más. Entonces, para leer la palabra hace falta ¿qué? El Espíritu Santo, que nos va a llevar, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tacho, mire, todavía estamos en el versículo 2. ¡Ay, santo! Entonces dice, el cual da a todos poco. Abundantemente. ¿Qué significa abundantemente? Sin medida. Sin medida. Es que Dios está diciendo, yo tomo lo que es mío, para compartirlo a mis hijos en la tierra, siempre y cuando se viva como en obediencia. Si hay uno de los pecados más grandes sobre la faz de la tierra, es la desobediencia. Porque una persona que es desobediente no es sabia. No tiene una persona que hace todo lo contrario a lo que dice Dios en su palabra, no tiene temor. Entonces, el tema de este estudio es despertando el temor de Dios. Porque si hay algo que ha perdido la iglesia es que la falta de temor. No hay temor en los altares, no hay temor en los atrios, no hay temor en la nave, no hay temor de Dios. Entonces, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sin reproche. Oiga bien, oiga bien. Sin reproche es que él no menosprecia a quien se la pida. Sin reproche, repito, Dios no menosprecia. Aquí no hay exposición política, social. Aquí no importa si eres rico, si eres pobre. Aquí Dios no hace acepción de personas. Dios no menosprecia al que le demande sabiduría. Bendito sea Dios. Oiga bien, esta palabra está bajando bien. Y dice, y le será dada. Ahí dice, quizá, dice, le será dada. Entonces, el propósito en orden es que, número uno, entender sabiduría. Entonces, ¿quién me busca ahí? Santiago 3:17. Santiago 3:17. Léelo, Paloma. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Ajá. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, un dato curioso, una nota importante que usted no puede pasar de vista. La sabiduría que da Dios es pura. No es un conocimiento con engaño. Es un conocimiento puro, genuino, santo. Es un conocimiento que usted y yo tenemos que reverenciar. Entonces, dice, y ahí especifica
que hay dos tipos de sabiduría. Está la que es celestial, está la sabiduría del Padre, que esa es la que viene de arriba. Oiga bien, es de lo alto, es primeramente ¿qué? Pura. Y si Él es puro, usted y yo tenemos que ser puros. Si Él es puro, Él va a compartir el conocimiento con aquellos que se mantienen puros. ¿Por qué? Porque Él es puro. Entonces Dios no puede compartir un conocimiento a profundidad con alguien que no está a la par con Dios. Lo puro no se mezcla con lo impuro. Lo santo no se mezcla con lo profano. Lo dulce no se mezcla con lo salado. Entonces dice, es primeramente pura, después pacífica. Pero es todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy en día. Cristianos en contención. No contendiendo por la fe, sino siendo contenciosos. Cristianos en pleito, cuando ahí dice que después de puro, pacífico. Y una persona pacífica es que tiene temple, es manso. Mire, la mansedumbre. Si hay algo que ha perdido la iglesia, es la mansedumbre. Es pura y después dice pacífica. Esto es palabra de Dios. Esto no es algo que están haciendo de mí. Esto es palabra de Dios. Entonces, el propósito en orden es, entiende, que yo quiero que tú tengas mi conocimiento y aparte de tener mi conocimiento, vas a tener mi enseñanza. Eso es lo que significa doctrina. Pero oiga esto, pacífica, amable. Hoy en día la iglesia evangélica del Señor, la iglesia protestante, lo menos que tiene es gente amable dentro de la iglesia. A veces a veces da pena. Los ujieres encaretados, los diáconos encaretados, los pastores encaretados. Muchachos, como si, ¿qué le pasa a este hombre? Que siempre está ahí bien serio. Si hay algo que ha perdido la iglesia es ser amable. Es la amabilidad. Usted ve, fíjese que ellos agarran al diablo hasta por los cuernos. Pero no tienen amabilidad. Entonces, ¿qué clase de sabiduría es esa? Si uno de los conocimientos de Dios que tú y yo tenemos que ser puro, pacífico, amable. Exacto. Mire, benigno. Que al que te hace mal, tú le respondes con un bien. Eso es benignidad. Mire, no todo el mundo tiene conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque los hieren y ellos hieren para atrás. Eso no es conocimiento, eso no es sabiduría. Eso no es el puro, eso no es el pacífico. Si tú me das a mí, yo te doy a ti para atrás. Entonces ahí no hay nada de benignidad. Exacto. Llena de misericordia. Pero allá en Santiago capítulo 2, versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si hay algo que tiene aquel que conoce a Dios y que tiene el conocimiento de Dios, es que practica ¿qué? La misericordia. Porque eso es parte de la esencia de la sabiduría. Eso es parte de la esencia del conocimiento. Pero ¿sabe por qué no tenemos sabiduría? Porque no entendemos. Y cuando usted va a Proverbios capítulo 1, versículo 2, dice, para entender. Para entender. La sabiduría te lleva ¿a qué? A comprender. Oiga bien, oiga bien. Y de buenos frutos. Y hoy en día la iglesia está llena de dones, pero nada de frutos. Los frutos escasean. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Los frutos escasean. Sin incertidumbre, el que tiene el conocimiento de Dios sabe hacia dónde va. Sabe dónde está caminando, sabe dónde tiene los pies parados. No está vagando por el mundo, sabe hacia dónde va y sabe cuál es el propósito y sabe cuál es la misión. Bendito sea Dios. Y dice, ni hipocresía.
Gloria a Jesús. Oiga esto, ahora viene, esto está bueno. Es lo mismo, no es lo mismo el conocimiento humano que el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento humano, dice la Biblia, amén, en el versículo 15, en Santiago capítulo 2, mire lo que dice el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, mire, el que pelea, el que pleitea, el que es contencioso, el que no perdona, el que es un hipócrita, el que no es amable, el que no es puro, no tiene la sabiduría de lo alto, tiene la sabiduría terrenal. Dice la Biblia que esa sabiduría es ¿qué? Diabólica. Dice que es animal. Hoy en día en los altares no hay hombres de Dios. En muchos altares no hay hombres de Dios. Lo que hay son ¿qué? Animales pastoreando la iglesia. Santo. Hoy en día tenemos muchos maestros. Hoy en día hay muchos maestros, no con el conocimiento de Dios, sino con el conocimiento y la sabiduría animal, diabólica, terrenal. Alabado sea Dios para siempre. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero entonces Salomón te dice, el propósito en orden es que tú entiendas. No puede haber sabiduría si tú no la entiendes. Porque para que puedas tener el conocimiento de Dios, Dios te tiene que preparar para que tú lo entiendas. Dios te va a preparar para que tú lo entiendas. Vive Dios. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? En ocasiones se nos ha enseñado, y yo lo he enseñado también, que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Eso no está mal. Eso no está mal. Pero en ocasiones cuando usted va a tomar un examen, usted estudia primero y después toma el examen. Usted no va a guiar una motora si usted no guía el manual. Usted no va a montar una cuna si usted no lee el manual primero. ¿Entiende? Para hacerlo más fácil. Entonces, el conocimiento humano es producto del esfuerzo. El conocimiento humano es producto del esfuerzo. ¿De qué esfuerzo? Del esfuerzo en el cual yo me agoto. En el esfuerzo donde yo, ¿verdad? Pues académicamente, pues tengo que estudiar, y lo que yo estudio lo obtuve dado ese conocimiento, dado ese esfuerzo. ¿Ves? Ese es el conocimiento humano. Pero el conocimiento de Dios es por revelación y misterio. Ahora es que vamos profundo. Ahora es que nos vamos a adentrar a las aguas. ¿Quién quiere profundizarse en las aguas? Amén. Ahora vamos profundo a las aguas. Ponernos salvavidas. El conocimiento humano es producto del esfuerzo. Y ahí hablamos en lo que es lo académico. Usted va a la escuela y usted aprende lo que le enseñan. Eso es académico. ¿Ve? Y usted cuando va a la casa, mire, yo aprendí esto porque esto fue lo que me enseñaron. ¿Ve? Académico. Ahora mismo cuando usted estudia y se hace alguien en la vida, sea un trabajo, en algo, una profesión, fue dado a ese ¿qué? A ese conocimiento académico, pero gracias a ¿qué? Al esfuerzo humano. Pero el conocimiento de Dios es por revelación y misterio. ¿Cómo así? Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Dios de Salomón. Amén. Primera de Reyes capítulo 3. Amén. Oiga, para que entienda. No hay sabiduría, no hay doctrina si no entiende. Oiga, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Oiga bien. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar
alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ve que es por revelación y misterio. Que esto no es por el esfuerzo, esto no es por la teología, esto no es por los diplomas, esto no es por los certificados. El conocimiento lo da Dios. No dice eso allá en la primera epístola de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma. Gloria a Dios. Oiga. Pide lo que quieras que yo te dé. Sin embargo, anterior a esto dije, el conocimiento de Dios es por revelación y misterio. Ahí Dios le está diciendo, pídeme que yo te voy a dar. Oiga bien. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Oiga bien. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, hablando de él, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora bien, oiga, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, En otras palabras le dijo, yo no tengo el conocimiento de papi, yo todavía soy un niño, amén, en esto del reinado. ¿Por qué? Porque mire, él fue el rey porque así lo quiso Dios. Porque también Salomón nació en el corazón de Dios. No fue que nació en el corazón de un hombre. Salomón nació en el corazón de Dios. Pero entienda y comprenda, amén, que así como el padre no nace, se hace. Porque los padres se hacen. Nosotros no tenemos un manual para tratar con nuestros hijos. La vida nos enseña por experiencia. Entonces, Salomón le estaba diciendo, yo no tengo la experiencia de David mi padre. ¿Por qué? Porque yo soy joven en esto. Y yo no sé cómo voy a lidiar. Entonces, oiga bien, yo soy joven, dice Salomón. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, es un pueblo grande. Mira lo que él está diciendo, Tacho, tú me pusiste a mí, tú me has dado a mí demasiado. Esto es demasiado como para yo poder lidiar, porque esto es demasiado para mí. En otras palabras, esto es mucho para mí. Yo no tengo el carácter de papá. A lo mejor papi pudo, pero yo no puedo. Ahí es que entraría. El conocimiento tuyo dice, hasta aquí yo llego. Oiga, lo que hace el conocimiento humano, yo llego hasta aquí. Él le dijo, yo soy joven, ese es el conocimiento humano. Ese es el conocimiento humano. Pero el conocimiento de Dios lo vamos a ver ahora. Oiga bien. Y tú, siervo, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Él le dice, mi conocimiento no puede gobernar este pueblo, pero el tuyo sí puede. El conocimiento tuyo, que es por revelación, ese puede gobernar la nación más grande. Oiga bien. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y mire lo que hace Dios. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia y para oír juicio. He aquí, oiga, revelación, conocimiento revelado por Dios. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras.
lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido. ¿Y qué fue lo que dijo Salomón en el capítulo 1, versículo 2? Que para que tengas sabiduría y doctrina tienes que entender. Tienes que entender. Sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Para entender sabiduría, para entender doctrina. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 34. Sí, porque si la gente cree que aquí no hay base bíblica, aquí está, la gente está equivocada. Primera de Reyes capítulo 4 verso 34 dice. ¿Qué dice Jaciel? ¿Qué dice? Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Mire cómo fue el trato de Dios con este hombre. Mire cómo fue el trato que los pueblos, los reyes de la tierra, venían a él solamente para escucharlo. Porque lo que él hablaba era totalmente ¿qué? Revelación y misterios de Dios. Usted sabe lo que es que otros reyes vayan a visitar a un rey para solamente entender y comprender sabiduría. Santo. Ay, santo, esto está terrible, ¿sabes? Mire, yo no salgo todavía del versículo 2. Y dice, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Sí, pero no era la sabiduría de él. No era la sabiduría de él, no era el conocimiento del esfuerzo humano. Los pueblos y los reyes no llegaban para conocer el conocimiento humano de Salomón, era el conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios, vuelvo y repito, es por revelación y misterio. Aún el ser humano, ahora viene algo más fuerte. Aún el ser humano, ahí dice que los pueblos venían, ¿verdad? Y los reyes también. Pero, el que es incrédulo, eres joven, el que es incrédulo, hace lo que hizo una reina. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo número 1. Me lo lee Dani, así puede. Sí. Léelo. Ahora. Oyendo de la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Aún el ser humano trata de probar al Dios que da la sabiduría. Aún el ser humano trata de probar a Dios. Vamos a ver si es verdad que tú sabes. Me va a venir tú a mí a probarme a mí, que soy el padre de la sabiduría, que soy el padre del entendimiento, que soy el padre del conocimiento. Vienes tú a probarme a mí. Ella simplemente llegaba, ¿ves? Habían pueblos que llegaban a escuchar de la sabiduría y reyes, pero esta reina dice, para probarle con preguntas difíciles. Y el mismo Dios dice, cuando le dijo allá a Marta, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Lo imposible se resume que tú puedes venir con los argumentos tuyos, con las preguntas tuyas, sean difíciles, sean, olvídate, preguntas que ni tú mismo te las entiendes. Y Dios, en su sabiduría, aquí no están los trucos de Houdini. Exacto. Aquí, tacho, en la iglesia hay más magos que Houdini. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! Entonces, despertando el temor de Dios en la iglesia. Oiga bien, la sabiduría nos mueve al temor. La sabiduría. ¿Por qué? Véalo conmigo un momento en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. El que me encuentre rápido, Primera de Reyes 3, 16, que lo lea rápido. Amén. Oiga bien esto. Los pueblos venían, los reyes venían. Aquella mujer vino para probarle con preguntas difíciles. Pero ¿sabe algo? Ella lo probó con una pregunta difícil.
Pero ahora él hace algo más difícil que una pregunta. ¿Con qué se come eso? Repito, si aquella vino con una pregunta difícil, ahora hay un panorama donde él va a hacer algo más difícil que una pregunta difícil. Ay, santo, ¿ves que eso es sabiduría? ¿Ves que eso es conocimiento? ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16? Amén. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Ok, ahí. Mire esto. Y dijo una de ellas: ay, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Las dos estaban preñadas. Y morábamos nosotras juntas, ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó encima de él. Mire, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío el hijo muerto de ella. Oiga, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y el que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto. Oye, nadie quiere al muerto. Bajo el tema, nadie quiere al muerto. Y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante de Salomón. Oiga, el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Oiga, sabiduría. Pero para oír sabiduría hay que entender. Oiga. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Ve que aquellas preguntas de la reina Sabá no iban a tocar, no iban a mover para nada a Salomón. ¿Por qué? Porque mire lo que va a hacer ahora Salomón. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo. Píquenlo por medio al niño vivo. Y dan la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Mira cómo hacen los nenes. Sabiduría. Pero mire si esta sabiduría es de Dios que nos mueve al temor. Oiga. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Mire qué clase de necedad. Mire lo que es la necedad. Aquella que dijo: mira, dáselo a ella, mostró que sabiduría de Dios. Pero aquella que hizo el truco mostró que insensatez, necedad. Oiga, entonces ya Salomón sabía quién era la que estaba mintiendo. Oiga bien, entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. ¿Por qué? Porque el que tiene conocimiento y revelación de Dios se conmueve. ¿Usted sabe por qué la gente peca? Porque no hay nada que los conmueva. Porque cuando somos conmovidos por el temor, nos apartamos para Dios y no tocamos lo que a Dios no le agrada. Incluyendo aún personas que se apartan de Dios, pueden temer a Dios. ¿Cómo? No haciendo lo que tú sabes que es malo. Pero cuando tú pierdes el temor, mire, perder el temor es fornicar, eso es perder el temor. Perder el temor es adulterar. Perder el temor es tener celo. Perder el temor es tener envidia. Perder el temor es sentir
arrogancia, altivez, soberbia, eso es perder el temor. Pero y todo Israel oyó. ¿Sabes por qué Israel oyó? Para que entendiera. Israel tenía que oír para que entendiera. Oiga bien. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para juzgar. Ahora bien, propósito en orden. Ya se nos dijo que era para entender sabiduría, ¿verdad? Ahora él quiere que entendamos doctrina. ¿Qué es doctrina, pastor? ¿Qué es doctrina, iglesia? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Lo que Dios nos quiere que enseñar y lo que ya Dios enseñó. Y lo que ya Dios enseñó. De aquí no pasa ni una jota ni una tilde hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasa, pero su palabra no pasará. Ya yo no puedo añadirle a la palabra. Yo tengo que vivir lo que se me enseñó. ¿Ves? Entonces, para entender sabiduría y para entender doctrina. ¿Quién me lee Lucas capítulo 4, verso 32? Lucas capítulo 4, verso 32. Aleluya. Ten cuidado que estas bancas a veces tienen clavos por abajo. Así que, ¿qué dice Daniel? Lucas 4, 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Qué tiene la doctrina? Autoridad. Autoridad, poder, convencimiento. Usted y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo nos convenció ¿de qué? De pecado. Eso es doctrina. Eso es doctrina. Cuando tú aplicas tu corazón a la enseñanza, tú te guardas para no pecar. Tú te guardas para vivir una vida piadosa. ¿Quién me busca San Juan capítulo 7, versículo 16? Cacho, mira cómo los tengo. Están ¿Capítulo qué? 7, 16, yo te digo uno ahorita. ¿Dónde está? San Juan, el Evangelio según San Juan. Mira, no hagas a tu maestra quedar mal. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7. Versículo 16. Amén. ¿Qué dices así? 17. Oiga, oiga. ¿Verdad? Sí, 7, 16. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de qué, de Dios. Oiga bien. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estuvo que confrontado por los religiosos, por la ley, por los fariseos, por los que cargaban al pueblo. ¿Ves? Entonces, hay algo más profundo que Jesús nos va a enseñar a través de la doctrina. Jesús dice, mi doctrina no es mía. Algo que nos está diciendo Dios. Lo que tú hablas con todo y conocimiento no es tuyo, es mío. Que aquí no vengas con guille, aquí no vengas, ¿verdad? Para impresionar, porque lo que tú sabes, lo que tú predicas, lo que tú enseñas no es tuyo, es mío. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijo a la iglesia, le dijo a los discípulos, mi doctrina no es mía. Santo. Y si él dijo, no es mía, esto es de Dios, como hoy hay hombres que se atribuyen por un dichoso diploma, por un certificado, por una verbogracia, por una rematología. Tienen más, mire, tiene más rema que Pablo. Oiga bien. Aleluya. Santo. Bendito sea Dios. En segunda de Timoteo, si puede buscarlo, búscalo, Gabriel, para que después no diga que no tenemos misericordia contigo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, vamos a observar todo lo que produce el carácter de la doctrina. Amén. Ay, bendito Gabriel. Léelo, Daniel.
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire, si hay algo que produce la doctrina, la enseñanza, es conducta. Usted no es un cristiano de carne, usted es un cristiano del espíritu. Y si tú y yo tenemos la doctrina de Dios, aquella que predicó y aquella que enseñó Jesús, aquella que nos enseñó Jesús, tenemos conducta. ¿Sabe que yo aprendí algo hoy? Yo lo aprendí hoy. Que nosotros tenemos que aprender a ser cristianos de profundidad y no de altura. Pero no ponga eso como quote, ¿sabe? No lo ponga porque eso no es mío. Eso no lo ponga, eso no es mío. Tenemos que aprender a ser Cristianos de profundidad y no de altura. ¿Verdad? Hay mucha gente que quiere ser grande, ¿verdad que sí? Pero no tienen profundidad. Pero no lo ponga como quote porque eso yo Lo puede poner, pero sin tu nombre. Exacto, eso fue de una muchacha que es tremenda. Eso fue de Yareli Velázquez. Una muchacha tremenda. Y cuando yo vi esas palabras, digo, wow, eso es una gran realidad. A los árboles no son los árboles de ustedes grandes. La gente mira la belleza de lo alto, de lo grande que llegó un árbol. Pero el árbol llegó a la altura que llegó gracias a unas raíces, gracias a unas profundidades. ¿Ves? Entonces, si hay algo que hace el carácter de la doctrina es que nos da ¿qué? Conducta. ¿Qué es conducta? Comportamiento. Cómo tú y yo nos conducimos. ¿Qué hace el carácter de la doctrina? Amén. Perdona que pregunto, pero mira, yo estoy tratando de buscar una medicina en la 600 State Street. Tengo 5 pesos, me falta 10 más para buscarlo de medicina del corazón. Mira, Pai bendito, lo que pasa es que, mira,